Ya tenemos que hacer ciencia pensando en otro modelo de desarrollo, en otra alianza ciencia-desarrollo, y ahí nos vamos a dar cuenta de que la ciencia tradicional no nos sirve y que tenemos que reinventar varias cosas en el camino. Creo que hay dos roles que pueden jugar las instituciones, las universidades, los científicos. Es generar información para defender o no defender la naturaleza. Creo de que las universidades siempre se han mostrado neutrales, pero nunca han sido neutrales. Siempre se han tirado al lado económico, del capital. Ese es un poco, yo creo, también la urgencia del momento actual y que tiene que ver con ensayar modalidades de producción de conocimiento que den cuenta precisamente de una transformación, ¿no? y de que el conocimiento ya no esté circunscrito o dirigido a este modelo, en el marco de este modelo de desarrollo en crisis, sino que vaya en un otro sentido. Las instituciones también han sido organizaciones, comunidades epistémicas que han tenido un rol colonizador y que han tenido una mirada antropocéntrica. El parámetro siempre está fuera del sur que habitamos y suele ser el norte global y nuestras referencias son eurocéntricas o siempre de países más desarrollados. Tenemos una especie de ideal civilizador epistémico. También La universidad hoy día esa es la deuda que tienen hacia nuestro pueblo. No se visibiliza, no se ve. Solo el conocimiento científico que se da mucha importancia. Nosotros como mapuche, que también tenemos nuestro propio conocimiento, que es un aporte que también podemos hacer, como que muchas veces no se valida. El decolonizar la ciencia implica revisar cómo construimos las preguntas de investigación y las metodologías de investigación, cómo nos situamos nosotras como investigadoras y asumimos ese rol de investigadoras, cómo reconocemos las trayectorias de inequidades históricas que existen y en el fondo cómo nos posicionamos ante el reconocimiento de que existen múltiples saberes que son igualmente válidos para poder facilitar un diálogo de saberes horizontal y respetuoso. Siento que tiene que ver también con una reciprocidad de las cosas. La universidad nos apoya y todo, nosotros le entregamos la información, pero tiene que ser algo que esté constantemente sucediendo. Y el interés también de querer llegar a las personas, porque muchas veces siento que igual son un poquito egoístas en el sentido de que van a un lugar porque necesitan la información, pero una vez que tienen la información nunca vuelven a entregar de cuáles fueron los resultados, por ejemplo. Entonces, obviamente las personas después ya no quieren participar porque dicen, no nos vienen a robar la información, pero después nunca tenemos respuesta de resultados. La información que se saque de acá, que después se ha devuelto, como que eso sería enriquecedor para la propia gente de acá. Pienso más que apostar en el tema de cómo se va a comportar una universidad o no, yo apuesto más por el profesional que va a estar ahí. Yo creo que la academia se va a tener que preocupar de buscar buenos profesionales que sean capaces de ser una buena bisagra, porque si no van a seguir fracasando. ¿Ahí hay un saltillo también? Hay dos saltillos. Cuando uno hace trabajo de campo te das cuenta que hay que permitir que esas metodologías sean adecuadas a la realidad de cada comunidad, ¿no? De cada impacto. Es perfectamente posible empezar una metodología inicial, pero que tiene que estar abierta a la adecuación de la realidad en la cual le toca, digamos, operar. También va de la mano justamente con incorporar otras voces y otras miradas, ¿no? Otros tipos de conocimiento. En mi caso particular o en mi experiencia, digamos, de venir desde un pueblo originario, cuando uno va a la universidad se encuentra, digamos, con algunas contradicciones y que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con tratar de incorporar otro tipo de conocimientos y otro tipo de saberes. Creo que la interculturalidad sería un eje fundamental que todas las universidades podrían incorporar. Bueno, las universidades que hagan ese tipo de investigación, para mí
Creo que vendrían siendo un aporte, podrían ser un aporte muy importante, puesto que son quienes de alguna forma, personas que hacen esa investigación, llegan a entender, yo creo, un poco lo que las comunidades intentan hacer saber. Yo creo que a veces es más cómodo quedarse en lo que ya se ha hecho, en los márgenes de lo que ya existe, y pienso que siempre desafiar eso requiere coraje. Estamos seguros que el diálogo que se viene va a requerir de esto, que es un diálogo, yo diría que casi transdisciplinario, porque es crear otros puentes, otras maneras de entender las cosas, otras conversaciones que quizás no han existido hasta ahora. Sobre todo de hacer una ciencia que pueda visibilizar y dialogar, por tanto, con otros conocimientos. Ese es el punto básico hoy día, y por eso no toca una disciplina en particular, toca todas las ciencias. Y la explicación, ahí estamos nosotros. Sí, don Pancho estaba explicando de cómo, por qué se llama Cauñicúa.